Estamos en un nuevo podcast de la Academia. Esta vez nuestro invitado es Javier Barrientos Grandón, uno de los mejores profesores de historia del derecho que disponemos en Chile, que actualmente vive en España y a quien yo aprovecho de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros en esta visita, incluyendo desde luego este podcast. Y sin mucho más, Javier. Claro, una cosa que hablábamos hace un minuto en el almuerzo es esa peculiar situación tuya de una especie en peligro de extinción en los últimos 30 años, ¿no? En el sentido que la disciplina que tú cultivas, al menos en Chile, ha sido progresivamente acorralada. Y yo quizás quería comenzar preguntándote, ya veremos otras cosas, con el estado de salud de la historia del derecho. Luego volvemos a Chile, pero ahora quisiera preguntarte por el estado de la salud de historia del derecho en el pregrado en España. A ver, las gracias, vuelvo aquí a mi casa, así es que no me extenderé en las gracias. La disciplina en la Universidad Española, que es mayoritariamente pública o esencialmente pública, la Universidad Española es de mucha estabilidad desde hace muchos años. Es hoy día una asignatura obviamente obligatoria, troncal, de las asignaturas de 9 créditos, además, que son las más grandes, y se enseña en un semestre. Por lo tanto, todas las facultades de Derecho tienen en el grado de Derecho o en el grado doble de Derecho y Económicas o de Derecho y Ciencia Política, hay Historia del Derecho y las instituciones. Y no hay discusión sobre el hecho de si la asignatura debe o no debe estar. Esa no es una discusión ni la ha sido. Donde sí hay discusión, que es donde sí puede haber discusión, es en el contenido de la disciplina. ¿Qué es lo que vamos a enseñar en esa asignatura de un cuatrimestre que tenemos en la facultad? Entonces allí sí que uno puede encontrar facultades en las que se ha optado por hacer una historia del derecho que comienza en el siglo XIX y por lo tanto es una historia del derecho a partir de la invasión napoleónica y del establecimiento del Estado constitucional. En otros casos pues, se comienzan en el medievo, otros continúan como se hacía antes desde la época casi de los prerromanos. Ahora, en todo caso, cualquiera sea el límite cronológico que se le dé al contenido, es una asignatura que tiene una marcada matriz pública. Es una asignatura en la cual se enseña básicamente una historia de la formación de la administración y del Estado en el siglo XIX y luego cómo ese Estado va pasando por ciertos hitos constitucionales en el siglo XX hasta llegar al siglo XXI. La asignatura tiene muy poco de derecho privado. También, y esto es lo último, otra matiz. Hay algunas facultades en las que se sigue privilegiando una historia que, aunque sea del siglo XIX, de instituciones políticas, es más apegada a ser una historia de textos, es una historia de normas. En cambio, en otras facultades, en las cuales se encuentra la mía, hacemos una historia más bien cultural del derecho y es más bien una asignatura de historia de la cultura jurídica europea. Yo diría que en general se ha abandonado la idea de hacer historia del derecho nacionales. O sea, nuestro objeto se amplía a una cultura que es la occidental. Oye, y déjame, vamos a volver a historia desde luego, pero déjame llevarte por un momento a otro lugar, que no es tu disciplina desde luego, pero es sí una por la que tú tienes una querencia bien intensa, que es derecho romano. Porque tengo la impresión, pero puedo estar completamente equivocado, seguimos en España, que en algún sentido ha seguido una dirección paralela en su presencia curricular romano e historia. O sea, como que lo que pasa con una pasa con otra o no necesariamente. No necesariamente, yo diría que Romano es probablemente mucho más indiscutible en su presencia en el grado y en la anterior licenciatura. No ha sufrido el pequeño embate que en algún momento puede haber sufrido la historia del derecho, que era una discusión sobre cuántas horas iba a tener la asignatura. En Romano nunca nadie planteó que tuviera menos horas de las que tiene. Eh, pero sí, en Romano probablemente lo que ha influido en los últimos 10 o 20 años es en el hecho de que España fue muy puntera en el romanismo europeo.
teníamos dos grandes romanistas, Dors y Miquel, un poquito menor. Desaparecen Dors y Miquel hacia el año 2000 y un poquito más. Y el romanismo en España pierde un poco esas personalidades que eran las que dirigían las tesis, no solo de los españoles, sino que de italianos, de alemanes, de franceses, en fin. Entonces, pierde un poco esa centralidad. Y eso hace también que alguna parte de la disciplina busque nichos nuevos. Entonces, hoy día, si hasta los años 2000 probablemente veíamos una asignatura muy uniforme en cuanto a sus contenidos, con un temario, digamos, asentado, hoy día ya no lo es tanto. Hoy día, digamos, uno puede decir, mira, hay un temario que es el más habitual, pero hay otro temario en que en Derecho Romano se enseña, entre comillas, Derecho Público. Entonces, la asignatura allí sí que tiene grandes diferencias y muy marcadas diferencias y mucha discusión metodológica de aquellos que creen que no es posible enseñar derecho público romano a aquellos que consideran que es imprescindible enseñar derecho público Que romano. son una minoría, sin Es una embargo, ¿no? minoría, Una sin minoría embargo. casi, Sí, sí, donde el género y la especie se confunden. sí. Pero eso ha influido también en que el romanismo italiano, español dialogue menos con el romanismo europeo y que dialogue más con el romanismo americano. Ahora déjame traerte de vuelta a Chile, donde, claro, en general las facultades han prescindido de, al menos historia, como una asignatura obligatoria, cuando no han prescindido del todo. Pero hay algo, Javier, que yo quisiera saber tu opinión. En los últimos 20, 30 años, acaso un poco más, respecto al currículo de derecho, que tiene algo el mito de Sísifo, ¿no? Que empujamos una roca hacia arriba y cuando ya creemos que lo conseguimos y que ahora sí tenemos el currículo definitivo, se vuelve a caer y volvemos 2 años después a discutir y volvemos a discutir el examen de grado, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú la participación, que yo creo que de alguna manera tiene que estar, pero ¿cómo la ves tú de historia o de romano? No te voy a preguntar por las dos cosas porque las dos tú sabes lo suficiente. En un currículo para Latinoamérica, ¿no? Con las universidades que tenemos, pobres, sin demasiados profesores de jornada, etcétera. ¿Cómo se podría insertar estos dos en el pregrado, estas dos asignaturas? A ver, yo claro, mm, creo que probablemente los dos 30 o 40 años de los que yo puedo dar casi de presencial, claro, una es la discusión del currículum y de la posición de estas asignaturas allí. Pero muchas veces nos hemos desentendido de otra pregunta que puede parecer accidental, pero que yo creo que está en el fondo de nuestros problemas, precisamente de vernos como este mito que tú decías de Sísifo, que es el tema de qué profesor de romano queremos y qué profesor de historia del derecho queremos. Porque claro, yo podría decir en una respuesta muy simple, sí, yo considero que es imprescindible en un currículum en Hispanoamérica tener romano y tener historia del derecho. Pero si a mí alguien me presenta un currículum determinado, con un contenido determinado y con un profesor determinado, yo digo, suprímalo. O sea, yo prefiero que no enseñe derecho romano y prefiero que no enseñe historia del derecho a un estudiante del año 2026 en Chile o en Bolivia. Claro, la cuestión es ser, yo lo repito en estos años muchas veces, a veces es mucho más difícil observar que pensar. Entonces, cuando uno mira la situación de la cultura jurídica en América Latina, a veces toma decisiones agobiado por la inmediatez y por esa decisión, ese pase corto, digamos. O sea, nadie hace el pase largo ni la mirada larga. Entonces, claro, ya aparece la inteligencia artificial, entonces inmediatamente estoy seguro que habrá muchas facultades diciendo, bueno, ¿dónde vamos a meter el contenido de esto? Vamos a tener que sacar derecho internacional público para meter aquí esto. En fin. La que te alberga es una de ellas. Bueno, entonces, claro, esa es una manera de actuar que corresponde a un tipo humano, o sea, aquel tipo humano que no concibe su vida como un proyecto de largo plazo o como un proyecto con miras de eternidad. O sea, el sujeto que vive el día a día, que es lo que nos ha pasado a muchas de las universidades nuestras. Entonces, nos ha faltado probablemente alguien que piense, mire, o sea, es que eh,
una de las características que tiene la situación jurídica en Hispanoamérica, como también en Europa, probablemente aquí un poco más acentuada, es lo pasajero que es el mundo de las reglas, o sea, lo pasajero de las reglas. Claro, cuando cada 2 o 3 años se están modificando, cambiando leyes, unas mejores, otras peores, con independencia de sus contenidos, cuando aparecen nuevas regulaciones, eh, si tú sigues esa urgencia de la regulación, estás condenado precisamente a estar en una facultad que siempre tiene que estar tratándose de adecuarse al momento. Y luego, si tú miras en 20 años, qué de perenne, qué de permanente has transmitido como elemento fundamental de tu cultura en América, pues no hay nada. Desde esa perspectiva, claro, tú piensas en el derecho romano. El derecho romano, ¿por qué tiene que tener un lugar en Hispanoamérica? Tiene que tener un lugar en Hispanoamérica como lo tiene que tener en Europa también, mm, por algunas razones que son comunes. Porque no solo el derecho romano es el repositorio de una experiencia milenaria sobre problemas que son permanentes y no problemas accidentales, sobre problemas como permanentes, pero también porque allí encontramos las razones. Y las razones normalmente combaten al tiempo. Entonces, cuando tú hoy día, frente a lo pasajero de la regulación, frente a lo pasajero de los propios estados, la inestabilidad de nuestros estados, frente a la inestabilidad pública de nuestros estados, la gran estabilidad siempre ha sido la del derecho privado, la del derecho civil. Yo siempre he dicho, el Código Civil ha sido nuestra constitución social eh, frente a la inestabilidad política. Entonces, claro, un estudiante hoy día debería aprender, o más que aprender, debería ser consciente de que pertenece a una cultura en la cual el derecho romano no eran reglas determinadas, era una manera de entenderse en el mundo y la manera con la cual tú convivías con el otro. Y esa convivencia te genera unos problemas que son permanentes. Y las maneras de enfrentarlos son aquellas que están allí en el derecho romano. Entonces un alumno aprende a pensar. Yo muchas veces decía, mire, es que frente a este amor por el cambio, de estar ahí al día, la última moda, digamos, y tenemos la asignatura de tal. Mire, es que en Occidente, desde el año 1100 hasta 1850, en el caso nuestro hasta 1858, los juristas, los abogados, solamente estudiaron derecho romano. Nadie estudió las leyes españolas, ni las leyes de India, nadie estudió el derecho vigente, nadie. Y los grandes juristas de Occidente no estudiaron, es que Kant no estudió el derecho de su estado imperial. O sea, Kant estudió el corpus juris civil y estudió las instituciones de Justiniano. Probablemente el último gran jurista, digamos, del racionalismo, porque todavía en Alemania seguía siendo el... Entonces, claro, si durante 800 años hemos tenido un método probado en que hemos sido capaces de formar una conciencia jurídica y nuestros grandes juristas se han formado sobre la base de razones, yo creo que ese es el papel que cumple el derecho romano y que se continúa en la historia del derecho y en el derecho civil. Claro, a la edad en la que estamos, uno ya puede permitirse estos lujos. Yo siempre he dicho, sí, mire, la próxima reforma de una facultad en Hispanoamérica debería decir, mire, el 100% del currículum es romano y derecho civil. Basta. No, un alumno que aprende la culpa, que aprende el dolo, que aprende la responsabilidad, que aprende lo que es un contrato, que aprende lo que es la representación, que aprende que es el patrimonio. Ese sujeto tú luego le das una ley sobre la inteligencia artificial, sobre contratación internacional y la entiende. Y no solo entiende la ley, sino que entiende los problemas que hay que resolver. Claro, si tú le enseñas reglas, normas, me estás haciendo un flaco favor, digamos, a un sujeto que está invirtiendo unos muy bonitos años de su vida en estudiar a veces cosas que no valen la pena. Ahora, déjame
circunscribir o localizar esto que estamos conversando en facultades de derecho muy pobres como son las chilenas, ¿no? Comparadas, no sé, por quién sé, con las estadounidenses, pero yo creo que incluso con las europeas, desde luego, piensa los fondos bibliotecarios, etcétera, son cosas más bien dramáticas eh, en el ámbito chileno. Y entonces la intuición que quería corroborar contigo es que la métrica con que uno mide a un profesor de historia o de romano, o que debería medirlo, es totalmente distinta a aquella que uno mediría uno de civil, y para qué decir con procesal, ¿no? ¿Verdad? Te lo digo de otra manera. Si un profesor de procesal es un abogado litigante, en cuyo caso solo puede dedicar un tiempo muy marginal, que es básicamente repetir manuales, esa es la verdad, bueno, yo diría ese es el estado de la cuestión en Chile. Pero un profesor de romano, por ejemplo, si tuviera que contratar uno, al menos le exigiría que leyera latín, ¿no? Y a uno de historia que tuviera una cultura que supera probablemente a la cualquier civilista o procesalista. Entonces, ¿es eso correcto o a ti te parece que es comparable un profesor de historia y de romano o que requiere por la forma de su disciplina tener una preparación mayor y por lo tanto es más caro, ¿no? Que ese es un tema que los de civil, procesal, constitucional, en fin. A ver, yo creo que atiendes a un punto muy, muy central. Eh, claro, seguimos siendo claramente una universidad en Hispanoamérica de muchos menos recursos que la europea, pero sí hemos dado algún paso. Mm, Yo recuerdo que en los años 90, cuando empezaba más el auge de haber más facultades de derecho y los profesores empezaron a ganar algo de dinero haciendo clases, porque antes no se ganaba dinero haciendo clases, y empezó también el tema de los rankings y de cómo medir mm, profesores, cómo medir facultades. Y yo en aquella época decía, mire, es que para mí solamente hay dos tipos de facultades. Las facultades que tienen el corpus juris civilis en su biblioteca y las que no lo tienen. Ese era un criterio muy relevante. Y era un criterio muy relevante para mí porque era un criterio cultural. Es decir, si hay una universidad en la que alguien ha pensado que es relevante que esté el corpus juris civilis, allí hay algo en esa facultad. Si hay otra facultad en la que esto no se ha planteado como una cuestión, ahí hay algo cultural. No, a lo mejor hoy día hemos superado eso y la cuestión es, mire, ¿dónde se enseña romano? ¿Dónde no se enseña? mm. ¿Dónde y quién enseña y quién no enseña? Ahora, yo creo que cuando uno se plantea en esta perspectiva de preguntas, que son preguntas profundas, claro, yo creo que un profesor de una facultad de Derecho tiene que ser un hombre culto y que todos tienen que llegar a un mínimo de cultura. O sea, es que aunque sea un abogado que se gane la vida pleiteando por juicios en un juzgado laboral. O sea, pero tiene que ser un hombre culto. Ahora, partiendo de ese mínimo común denominador, claro, la formación de un romanista es una formación mucho más cara, no solo en dinero, sino que en tiempo. La inversión en un profesor de historia del derecho es una inversión mucho más a largo plazo, porque es una inversión en la que además del tiempo que le va a dedicar, es muy relevante el maestro que tiene y es muy relevante que tú le permitas a ese profesor tener con quién hablar. Porque una universidad puede desde Chile, desde Ecuador, desde Bolivia, invertir mucho en enviar a alguien, en formar a alguien con un gran maestro y luego lo trae aquí para que, como comentábamos en el almuerzo, el 80% de su tiempo lo invierta en convencer a sus colegas de la facultad que no tienen que suprimir derecho romano. Entonces, en vez de dedicarse a estudiar, tiene que estar justificando que su disciplina tiene un sentido no solo en la facultad, sino que en la universidad y en el mundo. Entonces, no, ese sujeto, ¿qué va a hacer aquí si no tiene con quién hablar? Nadie sabe latín para discutir con él. O sea, cuando él ha leído a alguien, los otros, claro, no tiene con quién dialogar. Y se acaban suicidando o se acaban dedicando a otra cosa. O alcoholizándonos, ¿verdad? O alcoholizando, claro, que es siempre una buena opción, muy civilizada, por cierto. Pero sí, es más cara la inversión, eh, pero también es mucho más relevante porque cuando tú tienes un buen profesor de historia del derecho, como puede ser también a lo mejor un buen profesor de filosofía, tú estás, cuando tienes buenos alumnos también, porque no hay que olvidar, o sea, una buena facultad no es solo tener una buena malla, un buen programa, unos buenos profesores, sino que tienes que tener un tipo de alumnos. No me refiero aquí a cuestiones de puntaje, sino que tú tienes que tener aquí a sujetos que entiendan por qué están aquí.
y que ese por qué está aquí tiene que ver con saber cosas, con entender el mundo. Entonces, un profesor de romano de historia forma en eso, además del tema de contenido. O sea, un profesor más preocupado de la urgencia de un plazo o de un requisito. Eh, Y una cosa, Javier, que he estado pensando mientras te escucho, porque ¿acaso sea maniqueo presentar la discusión así de manera como algo binaria entre, mire, debiera o no debiera haber historia? Porque eso desatiende un matiz que es cómo debiere haber, ¿no? Que tú planteaste algo ya respecto, y Romano, me refiero a dos Mm. cosas. Tú planteaste una cuestión como disciplinaria, desde cuándo, en fin, que yo creo que esa es una discusión. Pero quería preguntarte, particularmente por lo que dijiste antes de que, y yo estoy completamente de acuerdo, un profesor o una profesora de filosofía competente, de historia, en general, teoría del derecho, etcétera, nutre a todas las demás disciplinas. O sea, yo creo que es una gran inversión para una facultad. Pero mi pregunta estaba pensando, el mundo que yo conozco un poco en esto, que es el estadounidense, ¿no? Donde habían tipos en historia como Lawrence Friedman o Morton Horvitz, muy destacados, ¿no? Pero yo creo que nadie hubiera pensado que cualquiera de estos dos tipos brillantísimos tenían que dar una clase al pregrado, sino que básicamente daban los cursos que en ese momento les gustaban, el contrato en el siglo XX, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Lo que estaban escribiendo. Entonces, claro, aquí hay un problema de recursos, ¿no? ¿Cuántos lujos se puede dar a una universidad extremadamente pobre como la chilena? Pero mi pregunta es, ¿cómo ves tú, cómo pensarías, cómo te gustaría, aunque son, claro, cómo ves y cómo te gustaría son dos cosas distintas, pero como tú quieras responderlo, la inserción de asignaturas como historia y romano, ¿las tendrías en el currículo obligatorio? ¿Tendría como electivos? ¿Es algo que has pensado? En Chile me refiero, ¿no? En España es sí, evidente. sí, mira, alguna vez lo pensé, alguna vez vuelvo sobre alguna cuestión accidental. eh, y siempre acabo llegando a un mismo punto de partida. Y el punto de partida sigue siendo el profesor. Mm, Sigue siendo el mm, profesor. Claro, mi experiencia vital a mí, ¿qué es lo que me muestra? Mira, o sea, me quedan a lo mejor 15 años de trabajo intelectual. Probablemente van a ser los mejores años de trabajo intelectual. Yo hoy día creo que soy un mejor profesor o un mejor universitario que hace 20 años, por una cuestión simplemente temporal. Entonces, claro, una cosa sería mi respuesta personal y diría, mira, o sea, a mí me encantaría que una facultad me diera espacios o le diera espacio a sus profesores universitarios profesionales para que ellos ofrezcan lo mejor que tengan en ese momento. Y un profesor puede en ese momento decir, mire, yo lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que se me está ocurriendo, y que a lo mejor me voy a morir en 8 años o me voy a jubilar, y antes de que pase eso, yo creo que lo puedo transmitir en el pregrado. O yo mm, creo que lo puedo transmitir en un curso de doctorado. O yo creo que si usted tiene un trabajo de fin de grado, permítame a mí ofrecer una línea de trabajo de fin de grado mm, para que en el fin de grado yo trabaje con esos alumnos en esto que me interesa. O si tiene usted un magíster, pues mire, yo, aunque su magíster sea de derecho de la empresa, mm. deme a mí allí un espacio para que yo a esa gente que se dedique del derecho de la empresa le pueda mostrar, mire, ¿ha pensado usted que puede ser interesante que en esto, en lo que está usted haciendo, mire con la mirada de Mm. alguien de la historia del derecho? Entonces, claro, puede tener distintos espacios. Ahora, claro, en una universidad pobre, condicionada por sus medios, y yo creo que tanto la historia del derecho como el derecho romano deben estar en el pegado. No ¿Deben estar obligatoriamente en tu deben opinión? estar Ujú. obligatoriamente. Deben estar obligatoriamente. Y no lo digo porque sea mi disciplina. Lo digo probablemente sí por una cuestión egoísta. Sí, por una cuestión absolutamente egoísta. Porque a mí me gustaría poder hablar con generaciones de abogados y de juristas más jóvenes que yo, con los cuales me pudiera entender. Mm. Y eso solo se puede hacer cuando esa comunidad intergeneracional comparte una cultura jurídica. Y por eso la asignatura de Historia del Derecho, yo la entiendo como obligatoria, pero no como Historia del Derecho chileno, ni como Historia del Derecho latinoamericano. O sea, como
historia de mi cultura. O sea, Carlos Peña alguna vez siempre se sorprendía o se reía con esa sonrisa que solía tener y que todos conocíamos en la sala de profesores. Que, oye, yo ponía materia tratada, civilizar al alumno. Esa fue la materia que yo expliqué en Historia del Derecho desde siempre. Algo de esto decía el otro día, porque claro, el derecho en Occidente ha cumplido una función cultural. Y claro, yo hoy día soy distinto de los señores de China, que tienen otra manera de ver el mundo. Y soy distinto de los señores de Rusia, y soy distinto de los señores de otros lados, de los musulmanes, por ejemplo. O sea, claro, o sea, mire, es que usted y el alumno que va a venir aquí en Bolivia y en Chile este año y en 20 años más, mire, usted, le guste o no le guste, ha vivido en una cultura en la que el derecho es algo distinto de la religión. Y ese es un tema central hoy día. Mire, usted no me, o sea, yo constitutivamente, genéticamente, porque soy de esta cultura, entiendo el mundo de una manera como no la entiende aquel que no tiene genéticamente esa distinción. Eso se enseña con romano y con historia. Claro, pero eso no es enseñar que las 7 partidas han tenido 7 ediciones o 4 ediciones y que... No. Claro, entonces, mire, usted entienda que el derecho tiene una función constitutiva de su vida pública. Y en ese sentido, para mí, la asignatura de Historia del Derecho tiene que estar allí y tiene que estar romano. ¿Y por qué tiene que estar? Porque, claro, el romano nos muestra un momento cultural y una manera de enfrentar problemas, una manera de razonar, de entender. Claro, cosas que pueden parecer evidentes, pero si un alumno mío al término de la clase de Derecho Romano entendiera, no sé, un pasaje que creo que es de Pablo, dice, mire, y además en una cuestión que no era tan de derecho civil, o sea, y claro, el que comete no sé qué, pues se le condena al destierro a una isla, el famoso tema del exilio o lo que sea. O perdona, la definición, no, la demolición esa de Jaboleno respecto de que en derecho definir es peligroso. Exactamente, claro. Claro, y de repente, pero tenemos Egipto, y en Egipto no hay islas. Entonces dice, pero un oasis es lo mismo que una isla. Por lo tanto, se destierra un oasis. O sea, a alguien que se le ocurre eso. Claro, o sea, o sea, si tú logras que en derecho romano un alumno se sonría con esa sonrisa de decir, mira, o sea, qué cosa más maravillosa que alguien haya dicho eso, a ese sujeto lo has cambiado para toda la vida. Oye, ahora picaste mi curiosidad con, no te digo en detalle como es evidente, pero para que eso, algo como eso se lograra, desde luego tendrían que ser programas muy distintos a la que tú como alumno y yo como alumno cursamos, ¿no es verdad? ¿Y cómo te imaginas tú en trazos muy gruesos un programa de romano, en fin, o de historia que alentara o que permitiera, que procurara un resultado como ese? Mira, yo creo que hay dos reglas básicas, sencillas y que no son caras. O sea, la primera es una decisión casi de política de la universidad. En España, muchas universidades, y entre ellas está la mía, tenemos un programa que es un programa absolutamente abierto. Entonces, tenemos un primer tema en que el tema es la cultura jurídica europea del siglo III. Empezamos allí, del siglo III después de Cristo al siglo XII. Ese es el primer capítulo. Ahora, ¿con qué lo lleno yo? Pues ya verá cada profesor cómo lo llena. Segundo capítulo, la cultura jurídica europea del siglo XIII a las revoluciones. Ya verá usted lo que explica ahí dentro. Y luego la otra parte, la cultura jurídica europea de las revoluciones a la Segunda Gran Guerra. Entonces, claro, pero ya es una cuestión metodológica. Claro, pero si viene uno de estos popes o clérigos de la religión laica, que es el docentismo y demás, y te dicen, no, es que usted tiene que poner en el programa sus objetivos específicos, generales, transversales, claro, tú no puedes presentar ese tipo de programa, pero claro, es que lo primero es eso, porque eso permite que tú tengas distintos intelectuales como profesores, y puede ser interesantísimo que un profesor te explique del siglo III al siglo XI de una manera y que otro te lo expliques de otra. Ahora que meter un segundo. Sin embargo, utilizando la misma expresión requiere que sea un intelectual, Requiere que sea un ¿no? intelectual, Que evidente. no es poco. Y requiere para eso que el profesor sea en general mayor. Y lo digo yo que comencé a hacer clase muy pequeño.
y muy joven. Y probablemente yo hoy día no me contrataría de profesor a los 20, ni a los 25, ni a los 30. Uno recuerda con gran pudor lo Sí, que decía a sí, esa altura. claro, porque ahora también hay que temperarlo. Probablemente no había nadie, Mm, nosotros no éramos los peores, o sea, probablemente, claro, para una cuestión de elección. Pero claro, un profesor que ya tiene una experiencia, que tiene una manera de entender la asignatura, te puede rellenar eso. Y claro, lo otro es, claro, ¿y cómo yo explico mi asignatura? Todos mis compañeros, con un programa así, todos mis compañeros se inclinan por explicaciones de contenido público mm, y hacen unas maravillosas lecciones y hacen una maravillosa investigación porque es en lo que trabajan. Y luego van centrándose y cayendo en el 19 y en el 20, que son sus grandes temas. Yo, en cambio, explico una asignatura centrada todavía en el concepto del derecho civil. Entonces, yo explico, mire, em, desde el hasta el siglo tercero, la ciudad se entendía como una comunidad sujeta al derecho civil. Y eso nos hacía ciudadanos y nos hacía seres civilizados. Y ser civilizado es excluir la violencia, instaurar la paz y entender de un cierto modo las relaciones con el otro en la convivencia civil. Eso comienza a destruirse, esa vida civil comienza a destruirse cuando la propia ciudad comienza a desaparecer. mm. A partir del siglo tercero, la vida se traslada a los campos, desaparece la vida civil, desaparece el derecho civil, hasta que en el siglo XI resurge la ciudad, resurge la universidad, resurge el derecho civil, porque vuelve a haber Mm. problemas civiles, vuelve a haber una nueva manera de relacionarse con el otro en la vida civil europea, surge el derecho común europeo. Y en algún momento ese derecho común europeo se encuentra con que un sujeto que era Colón llegó a una parte donde estábamos nosotros, en donde no había vida civil, y desde la perspectiva del europeo, el europeo intenta implantar ese concepto de paz y ese concepto de vida civilizada en Europa. Lo hace más o menos, y explico yo allí, el escenario civil en Europa y el escenario civil en América. Pues llega un momento en que el escenario europeo desaparece, nos quedamos con el escenario americano, intentando construir la vida civil en paz a partir de las independencias. Eh, y eso me conduce al Código Civil, que es la constitución civil Mm, de la República, que me permite llegar hasta el día de hoy. Y yo no explico mm. prácticamente instituciones políticas. Ahora, mi curso puede tener interés para cierta persona. No. Ahora, ¿quién puede dar este curso? Probablemente yo. Solamente, no porque yo intelectualmente sea superior, sino que porque yo a esta altura de mi vida pues entiendo el derecho de ese modo. Yeah. Antonio Manuel España lo explicaba de otra manera, brillantísimamente, muy apartada de la mía, con toda la brillantez que tenía, por ejemplo, o mis colegas. Déjame detenerte en una cosa que de nuevo picó mi curiosidad. Un, digamos, relatar las cosas de esta manera a los alumnos, etcétera, etcétera, supone subvertir algo que está o estuvo alguna vez de moda. Yo todavía no tengo muy claro si sigue estando de moda, pero quería saber tu opinión sobre eso. Porque si uno va a hacer ese esfuerzo, la clase socrática mayás, ¿no? O sea, es un poco incompatible con una clase socrática, sino que más bien con una gran clase de conferencias, etcétera. ¿Es esa intuición correcta? Es correcta, y es hoy día mucho más difícil que en nuestra época Mm, probablemente, eh, porque hemos perdido eh, algunas de las características que yo creo que son muy buenas en un estudiante universitario en estos últimos 20 o 30 años. Uno de los mayores signos de civilización es el sentido del humor. Los adolescentes, que son aquellos con los que nos hemos encontrado siempre para hacerles clases, pues la adolescencia es un momento en que el estudiante no tiene sentido del humor. Eh, Está definiendo su personalidad, el sentido del humor es algo que es casi incompatible con un adolescente. Entonces, ya ahí hay un punto casi natural en contra. Pero el adolescente contemporáneo de los últimos 20 años carece de sentido del humor. Y al carecer de sentido del humor, pierde perspectivas para acercarse a la realidad. mm, Entonces, claro, cuando un profesor, a lo mejor de hace 20 o 30 años, te explicaba alguna materia y recurría a recursos lingüísticos, que son recursos intelectuales, el humor es un recurso intelectual para explicar, no sé, los vicios redditorios, si uno podía acudir a recursos, a eso. El alumno lo entendía y se creaban complicidades, porque había una formación intelectual que es distinta de la de hoy mm, día. Hoy día, claro,
tú, a un estudiante de 18 años que carece de sentido del humor, que el Estado, con independencia de la ideología política que haya imperado, ha sido muy exitoso en los últimos 40 años en todos nuestros países en destruir la educación clásica. La derecha y la izquierda lo han hecho fantástico, probablemente es lo único que han hecho bien en nuestros países en los últimos 40 o 50 años. Entonces, claro, es que un alumno, tú dices, a ver, ¿cómo yo, a una criatura de 18 años, que no ha estudiado historia de Chile, que de gramática sabe 4 cosas, o sea, las cosas que yo digo no las entiende, no porque sea compleja, porque no entiende el castellano? Entonces, claro, la dificultad, por un lado, es para el profesor explicar una clase así, porque uno explica no para oírse a sí mismo, sino que para que nosotros compartan lo que tú quieres transmitir. Y segundo, porque, claro, el docentismo te dice, mire, es que así no se hacen las clases hoy día. Sí, usted tiene que hacer seminarios y tiene que hacer clases prácticas y tiene que hacer Invertir el aula, claro, etcétera. y es un proceso no es de enseñanza, sino que de aprendizaje, y cree usted rúbricas y una serie de cosas que probablemente sean muy útiles, vete tú a saber. ¿Para quién? Efectivamente, sin duda para alguien, yo no tengo duda, es para los que estudian el docentismo, porque se ha generado allí un Un núcleo mercado un también, ¿eh? mercado y Sí, un núcleo claro. de trabajo, y que si la universidad gastara a lo mejor menos en este tipo de cosas, podría Contratar más romanistas. exactamente, para estar más romanistas, sin la menor duda, y probablemente los resultados no serían peores. Pero claro, ahora, claro, ¿qué hago yo? O sea, yo hago mi clase así. Yo no tengo programa concreto ningún año. Hay otros colegas que hacen exactamente lo mismo que yo. Entonces, Ujú. claro, o sea, claro, este año voy a comenzar mi clase en septiembre. Y a mí este año me parece que yo le debo, no solo a mis alumnos, porque claro, yo tengo una función social, además, como profesor. O sea, yo le debo a mi sociedad, a la sociedad en la que estoy, que en mi clase yo la oriente para decir, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le está pasando a la cultura jurídica europea cuando hoy día yo tengo a una Europa que no sabe qué hacer con el Imperio Ruso? Cuando yo tengo una Europa que no sabe qué hacer con Estados Unidos de América. Cuando yo tengo a la presidenta de la Unión Europea diciendo hace 3 o 4 días atrás que el derecho internacional público ha desaparecido. Es decir, aquello de lo que los europeos han estado orgullosos en su cultura jurídica contemporánea, diciendo, mire, es que desde Grocio, Batil, en fin, una serie, la Sociedad de las Naciones y todo lo demás, pues hemos construido. Pues mire, no lo hay, y no lo ha dicho, claro, no tengo yo tampoco especial opinión sobre la superioridad intelectual de la actual presidenta del Consejo, perdón, de la Unión, y del Consejo menos. Pero claro, cuando te dice eso, claro, o sea, yo no puedo ir a sentarme ahí y a divagar sobre los problemas del derecho visigótico. O sea, estoy cometiendo casi un delito de malversación pública. El Estado me está pagando ¿para qué? Para que yo le explique si Recaredo se convirtió al cristianismo en el quinto concilio de Toledo o en el sexto, para que le explique, mire, o sea, tenemos aquí una serie de problemas que son problemas con el otro, que los tenemos aquí mismo, y claro, mi asignatura va a ser muy distinta a la que di el año pasado. Oye, Javier, mira, nos está alcanzando el tiempo, pero yo quería hacerte una última pregunta, esta vez respecto a tu experiencia personal, porque claro, tú has sido un hombre bien versátil académicamente, pero no solo académicamente, ¿no es verdad? También has participado en la profesión, que entiendo yo en los últimos tiempos, particularmente a través de informes en derecho, ¿no? De manera intensa y muy brillante. Quería preguntarte si tú notas alguna diferencia en el hecho de haber estudiado y haberte especializado en historia y, en fin, también en romano, cuando realizas ese tipo de labor que uno pensaría está más desconectada, pero yo tengo la impresión, sin embargo, de que añade un plus, añade algo de valor a actividad profesional, particularmente con los informes en derecho. ¿Hay algo como eso en tu experiencia? Sí, sin duda. Mm. Y no solo en el caso de informe en derecho, o sea, esto no lo he hecho yo, pero sí amigos míos o gente con la que tengo relación que son jueces, por ejemplo, Mm. con los cuales, porque además, claro, todos tenemos nuestras propias estrategias, de nuestros propios instrumentos con los que ejercemos la profesión. Y si es un ejercicio así ligado a la práctica cotidiana, cuando a mí me piden un informe en derecho, obviamente, aparte de las primeras
las primeras cosas, digamos, éticas que uno tiene que superar. Es decir, "Mire, me están preguntando esto, pues, ¿qué habré escrito yo sobre esto? O sea, no voy a hacer que le esté diciendo que le voy a decir que sí y mi opinión la voy a tener que cambiar Tengo que porque me estar en van, desacuerdo porque, conmigo mismo. claro, porque me van a pagar 200 UF o la que sea, digamos. Bueno, superado eso, digamos. Yo lo que hago, fíjate, lo primero que hago es, voy al digesto. Mm. O sea, ese es mi primer recurso metodológico. ¿Por qué? No porque quiera encontrar en el digesto, obviamente, las respuestas ni nada, sino porque yo digo, mira, este problema sobre el cual quieren mi opinión es un problema jurídico. A mí me importa muy poco el interés del abogado y menos el interés de la parte. Yo hago informes de derecho porque intelectualmente para mí son un desafío. Entonces, muchos de los problemas que me llegan, claro, muchas veces el abogado, a veces, o sea, hay informes en que me dicen, mira, Javier, o sea, yo no quiero que te metas en el derecho contemporáneo, quiero solamente que me diga el Código Civil de Bello en tal artículo, qué es lo que realmente dice. Pero en otros casos me piden una opinión dogmática. Y a mí me interesa plantearme dogmáticamente el problema. Muchas veces esos problemas ya están allí. Y más que eso, están allí las dudas. Están allí las dudas. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de un informe de derecho o de pensar en una sentencia, uno tiene que dudar y dudar muchísimo. El ser historiador del derecho te hace convivir cotidianamente con la duda. Y el dedicarte al derecho romano te hace convivir con la duda. Porque de pronto dices, mira, o sea, no sé, es que Bartolo decía A y Baldo, que era tan o más genial que él decía B. Y después fíjese usted que vino Samigny y dijo, estos dos no tenían ni idea de nada. Y te da otras razones. Claro, cuando tú estás acostumbrado a lidiar solamente con el texto de la ley, al final tus dudas son si la palabra está en presente, en pasado, en futuro, si dice puede o dice podrá. A una semántica bien Claro, aplicada. claro, a una cuestión que de intelectual Mm. tiene muy poco incentivo. Claro, la mirada del historiador del derecho, claro, es una mirada más. No es que sea la correcta. Obviamente, probablemente un economista, si tiene que dar una opinión sobre un caso, lo va a ver de otra manera y si es un hombre culto, va a darse cuenta que lo que realmente interesa es el problema. La solución muchas veces es secundaria. Obviamente, si nos encargan un informe, claro, la solución tiene que ser coherente con los intereses del cliente. Al menos si uno quiere cobrar. Exactamente, claro. Pero sí, por supuesto que a mí me ayuda mucho. Y además, claro, mm, uno se da cuenta, claro, cuando uno de pronto lee un informe en derecho de lo que hacía Alejandro Guzmán, por Mm. ejemplo, y lo compara con a lo mejor el de algún gran civilista o mercantilista, se da cuenta que son estilos, pero que son maneras intelectuales de enfrentar el mismo tipo de trabajo con características muy distintas. O sea, yo creo que ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Esa es mi misma Mm. impresión. Querido Javier, el tiempo nos ha alcanzado y bueno, yo quisiera volver a darte las gracias, ¿no? Por una fantástica conversación y confiar que vuelvas pronto a Chile, pues, y tengamos otro podcast. Y yo espero que esto se repita. Además, claro, esto comprueba una sola cosa. Hoy día, además, la universidad no tiene que renunciar a los medios. La República de las Letras es universal y es el hecho de que yo vuelva, que conversemos aquí, es prueba de eso. O sea, así es que gracias. Muy bien, pues. Hemos terminado y será hasta la próxima.